Gracias al Señor por el privilegio de poder abrir su palabra, de poder estudiar su palabra y todo es de Él, ¿no? Nada de mí, todo es del Señor. Así que nuevamente le doy gracias a Dianita por esta oportunidad también y sobre todo agradecerle al Señor porque qué bendecida realmente al poder estudiar su palabra. Bueno, yo quiero compartir la pantalla, no sé si puedo. Pongo compartir, por favor me ayudan. Si puedo compartir. Ya le. Ujú. Ahí, creo que sí. Estoy compartiendo. Si Sí, pueden ver. sí, ahí está. Bueno, entonces yo esta mañana quisiera, yo sé que hemos orado, pero cómo no agradecerle al Señor y pedirle también que sea Él dirigiendo sus vidas. El libro de Efesios es una preciosa carta que tenemos que estudiarla cada día, todos los días. Así que solo quiero pedirle la bendición del Señor, que abra nuestro entendimiento y que grabe estas verdades en sus corazones. Vamos a orar, hermanas preciosas. Amado Dios, solo quiero pedirte esta mañana que el poder de tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que tú quebrantes nuestros corazones, que tú renueves nuestros pensamientos y que nos lleves a toda la verdad. Señor amado, ponemos este tiempo en tus manos y recibimos de ti toda la sabiduría, tu dirección para cada una de las mujeres que estamos aquí y que tu palabra quede grabada en nuestras vidas. Para ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amadas hermanas, quiero compartir con ustedes un tema precioso que es conociendo a Jesucristo a través de Efesios. Yo he preparado con ustedes estas diapositivas para que igual me puedan acompañar. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Empezamos por una pequeña introducción. ¿Quién es el autor? Al principio, en el capítulo 1, vemos que el autor es el apóstol Pablo. Igual, ¿para quién fue destinada la carta de Efesios? Pablo escribe su carta a la iglesia de Éfeso para que sus miembros sean conscientes, sus miembros y también los otros que vamos a leerla, a estudiarla, seamos conscientes de los recursos espirituales que tenemos en Cristo, ¿cierto? Y también Efesios también se le conoce con el nombre de la epístola de la prisión, junto con Filipenses, Colosenses, Filimón, también son llamadas cartas o epístolas desde la prisión. Eso como una introducción también. ¿Cómo era la ciudad de Éfeso? ¿No? ¿Qué le hacía tan importante a esta ciudad en donde se encontraba la iglesia de Éfeso? Pues Éfeso, ahora Turquía, yo buscaba ahí un mapa. Está ubicada al oeste de Asia Menor, también en aquel tiempo donde fue escrita esta carta, Éfeso tenía un puerto y varias rutas de intercambio comercial. Era un lugar muy productivo, ¿no? Un territorio bastante económicamente potente, productivo y político. Y también era un lugar muy religioso y por eso en Hechos 19, que ustedes pueden después leerlo, habla de que era un centro de adoración pagana y había un templo dedicado a la diosa Diana y en la Biblia se le lee como la diosa Artemisa en griego. Algunos también conocemos esto como la diosa de la fertilidad. Entonces, Éfeso, esa era la ciudad, una ciudad, como les digo, productiva económicamente, religiosa, pagana, pero ahí vino el Señor y tocó sus corazones. El trabajo misionero. Dios usó a Pablo por el espacio de 3 años. Y así también puede usarnos a nosotros para hacer ese trabajo misionero, ¿no? Y en Hechos 20:31 podemos leer justamente que estuvo por espacio de 3 años para llegar con el Evangelio y que Éfeso pueda ser un centro de evangelización. Eso, mis amadas hermanas, como una introducción. Ahora, el tema central de nuestro precioso libro
y por medio de este conociendo a Cristo es el eterno propósito de Dios. El eterno propósito de Dios. Y mientras yo leía el libro de Efesios, ustedes vieran mi Biblia cómo está, ya no tengo dónde más subrayarlo, ya está resaltado. Y yo esta mañana yo también les desafío, les motivo a tomar un resaltador y señalar cuántas veces dice la palabra en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Hágalo. Y si ya lo hizo, pues le felicito. En Cristo, ¿qué recursos tenemos? ¿Quiénes somos en Cristo? Y ese es el propósito de Dios, que nosotros podamos entender quiénes somos en Cristo Jesús. Digo, hay algunos versículos claves, yo igual los anoté ahí, para mí versículos claves importantísimos que deberíamos conocerlos, deberíamos leerlos. ¿Alguna hermana? Efesios 1:3, puede leer por favor, versículos claves de este libro. Amén. Bendito sea el Dios. Primero, bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo clave es Efesios 2, del 8 al 10. ¿Puede leerlo alguien, por favor? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 3, 11 y 12, también, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver, yo le ayudo porque están las hermanitas todavía un poquito dormidas. Efesios 3, 11 y 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Versículos claves, ¿no? Efesios 4, 4 al 6. Bueno, leo yo. Efesios 4, del 4 al 6 es una carrera así rapidita por el libro de Efesios. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 5:21, mi hermana Patti, puede leerlo, por favor. 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y por último, otro de los versículos claves está ahí, Efesios 6, 10, 11. ¿Alguien puede leerlo? No. Efesios 6, 10, 11. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es como un pantallazo al libro de Efesios con versículos muy importantes, versículos claves para mí, ¿no? Para nuestras vidas. Y igual les comparto a ustedes y pueden resaltar esos versículos. Vamos un poquito más a conocer Cristo, a nuestro Señor a través de este libro. Y igual les puse ahí un bosquejo, ¿no? La carta de los Efesios nos presenta a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, dice ahí el capítulo 5, el versículo 30. Y algo que me llamó la atención, muchos expositores de la Biblia consideran a este libro como una cumbre de verdades bíblicas. Es lo máximo este libro. Tenemos 3 puntitos ahí, Efesios. Si usted no se acuerda de todo, por lo menos 3 cosas importantes que habla Efesios.
su posición como creyente, la práctica que debemos hacerla como creyentes y la protección para los creyentes. Posición, práctica y protección. 3 palabras claves. ¿Cuál es mi posición como creyente? ¿Cuál es la práctica que yo debo tener en la vida cristiana? Y la protección que nosotros tenemos como creyentes. Vamos a ver entonces un poquito conociendo a Jesús a través de este libro. Posición del creyente. Sé que algunas están viajando, pero en él igual que puedan escuchar y tal vez meditar, ¿no? La pregunta dice ahí, ¿puedes decirme 5 cosas de tu identidad como cristiana? ¿Quién puede responder? ¿Alguien por ahí? Soy salva, soy justificada, soy santificada, glorificada. Glorificado uno, hijo. No, Glorificada no, tienes razón, está bien. claro, glorificada no. ¿Puede ser esas, hermanas? ¿Alguna? A verlo, 5 cosas. 5, Bran, solo 5. Soy salva, santificada. Faltan 3. Muy buenos días. Soy coheredera del reino de los cielos. Soy hija de Dios. Soy la niña de sus ojos, su princesa amada. ¿Ya? Bien, excelente. Ahora dígame versículos de apoyo. No, tranquila, vamos a ver qué dice. 5 cosas, vamos a ver. Perdón, un ratito, mi Hermanos. hermana Eli. ¿Sí? Perdón, yo para que comparta la pantalla le puse como anfitrión. ¿Me puede poner para yo poder silenciarles a varias hermanas que están interrumpiendo, por favor? ¿Qué tengo que hacer? Solamente va donde en participantes y de ahí busca mi nombre, Paulina Miranda, y me pone como anfitrión porque yo le puse a usted y ahí para poder silenciarlas y yo estar pendiente del audio de las demás, por favor. Ya, perdón. Vamos a poner, a ver, hacer anfitrión. Eso muy amable, gracias. ¿Ahí? Sí, está bien, gracias. Ok. Entonces, vamos a ir al libro de Efesios. Recordemos que Efesios nos habla, como les dije al principio, de la posición que nosotros tenemos en Cristo. Y eso se va y hace referencia a cuál es mi identidad. A veces como mujeres creyentes, ¿no? Recuerden que el libro de Efesios está hablando a los creyentes. Y como mujeres muchas veces no sabemos cuál es nuestra identidad en Cristo. ¿Cuál es mi identidad? Es importantísimo tener esta seguridad de que nuestra identidad la recibimos de Cristo. Preguntas como, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Son preguntas que muchas veces se han hecho. Bueno, yo una de las preguntas que me hacía es, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién mismo soy? Yo no tenía en claro mi identidad, aún conociendo a Cristo. Pero este libro de Efesios es un precioso manual para hacernos entender y abrirnos el entendimiento para saber cuál es nuestra identidad. Y ahí dice, ¿quién soy? ¿Qué dice mi querida hermana? No sé si puede leer, Janina Perlaza. ¿Puede leer? ¿No? ¿Escucha? Está. Está por ahí. Pauli Miranda, lea, a ver, ¿quién soy en Cristo? Soy escogido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser solo de él, capítulo 1, 4 al 11. Ese leo. Ajá, capítulo 1, versículo 4 y 11. Allá. Dice, según nos escogió a él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ok,
Soy escogido en Cristo, en Cristo. Dios tuvo un propósito, por eso el tema decía el eterno propósito de Dios, en Cristo. En Cristo Dios tuvo un propósito para este mundo, aún antes de la fundación del mundo. En Cristo yo fui escogido para ser solo de Él. En Cristo. Una hermana dijo, en Cristo soy hijo de Dios. Capítulo 1, el versículo 5, dice ahí que somos hijos. Vamos a leer ya, versículo 5, ¿alguien más que esté conmigo? Buenos días. El capítulo 1, versículo 5. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por medio de Jesucristo soy hijo de Dios. Hijo de Dios. En Cristo soy libre, dice la palabra de Dios, de toda culpa. Vamos a leer igual capítulo 1 del 7 al 8. ¿Alguien que quiera leerlo? ¿O lo leo yo? Bueno, yo tengo la versión que dice, por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. En Cristo soy libre de toda culpa. En Cristo soy miembro de la familia de Dios. Capítulo 2, 19. ¿Quién puede leerlo? Yo. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Somos familia de Dios. Imagínense, que en ese tiempo, bueno, en la versión mía dice, somos familia, miembros de la familia de Dios. Parte de esta familia preciosa la tenemos aquí. Tenemos de hermanos. En Cristo tenemos una gran familia. Eso es, ¿quién soy? 5 cosas, y si podemos estudiar, uy, hay tantas cosas que nos muestran la identidad de quiénes somos en Cristo. Ahora, ¿de dónde vengo? De Cristo, pues. Vamos igual a leer Efesios 2:10. ¿Quién lee? Amén. Efesios 2. Efesios 2. Ya. Así, siga, siga. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Dónde vengo, mi hermana? Del pensamiento del Dios eterno. En Cristo soy hechura de Dios. En Cristo. Él dice, Él me creó. En Cristo. Son verdades tan importantes que nos afirman la identidad. ¿Y por qué estoy aquí? No sé, ¿para qué estaré aquí? Pues bueno, ahí viviendo la vida, no sé. No, tenemos que estar seguras cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Dice la Biblia que estamos aquí para vivir apartados del pecado. Estamos aquí para vivir haciendo el bien en Cristo Jesús, para ser solo de Él. Efesios 1:4, otra vez vamos a leer. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Ahí En está, ese es amor. su propósito. Ese es su propósito, para vivir apartados del pecado en santidad. Y el 2:10b que ya leímos hace un ratito, que decía que estamos aquí para vivir haciendo el bien, pero en Cristo, que Dios ha planeado eso, Dios ha planeado para nosotros que podamos ser útiles en su servicio, en buenas obras. Para eso estoy aquí, primero para vivir para el Señor, para ser solo de Él, para vivir sirviéndole a Él. Y por último, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Quién lee Efesios 1:10? De reunir todas las cosas en Cristo
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1:10, leo yo en la versión que tengo, dice, cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellos pondrá como jefe a Jesucristo. Un día, Dios terminará el propósito en mi vida. ¿Cuándo? Cuando me vaya con Él, cuando me reúna con Él. Allí se acabó. Ese es el todo. Cuando ya me vaya con Cristo, ¿a dónde voy a ir? A su gloria. Si tenemos a Cristo como nuestro Salvador, pues allá vamos, a vivir con Él, a estar con Él para siempre. Quizás esté pronto a llegar ese momento donde Él venga a buscarnos, ¿no? Cuando Dios complete todo ese plan que Él tuvo para mí en Cristo. El que ahora le conozca, el que viva para Él, el que sirva, y un día estaré con Él. Esa debe ser su confianza. Debe estar muy segura. ¿A quién tenemos en nuestra vida? ¿Quiénes somos? En Cristo. ¿Quién soy? ¿Quién es usted? Y eso también identifica su posición. Yo le puse ahí, también en mi diapositiva. Oh, ya no puedo pasar, creo. Ahí está. Entonces, ¿cuál es su posición en Cristo? No sé si algunas son jugadoras de fútbol, pero yo pensaba ahí, dije, a ver, una posición. Puse un cuadrito ahí como de fútbol, ¿no? ¿Cuál es su posición en Cristo? Con Cristo estoy sellado con el Espíritu Santo. Es un sello eterno. Y está ahí, esa es su posición. Tengo un sello que nada me quitará. Efesios capítulo 1:13 habla de eso, de un sello eterno. Podemos leerlo. ¿Quién lee? Margarita, tal vez, ¿puede estar ahí? Sí, capítulo 1:13, ¿verdad? Sí. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué hermoso es este versículo. Es un versículo que debe estar en su mente, subrayado en su Biblia y grabado en su mente, porque usted en Cristo su posición es sellado. Tiene un sello que jamás va a ser quitado, un sello que le da la garantía de que usted pertenece a la familia de Dios. Vamos con otra posición. Estoy completo en Cristo, capítulo 1:23. Estamos conociendo a Cristo y para conocer a Cristo tenemos toda la vida. Y apenas en estos minutitos voy a tratar de que usted pueda llegar a verdades tan importantes. Y por favor, tómelas para su vida, anótelas, estúdielas, porque esto es muy valioso para nosotros como creyentes, como mujeres. Reconocer que estamos completos en Cristo, que no necesitamos nada más. Capítulo 1:23. María Villagrán, ¿puede ser? Sí, hermana. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y leyó, dice, la plenitud de aquel que todo Todo lo llena en todo. La plenitud, me encanta eso, de aquel que todo lo llena en todo. En Cristo estoy completa, no necesito nada más. Pero si no entiendo esta verdad, vamos a buscar alguna manera de estar llenos. Tal vez personas, cosas, no sé. Siempre tratamos los seres humanos de llenar algo, con algo en nuestras vidas. Si no entendemos esta verdad, si no entendemos la posición que tenemos en Cristo, estamos completos en Él, no necesitamos nada más. Conocemos que tenemos una nueva vida y eso nos dice en el capítulo 2:5 que vamos a leerlo. Tenemos una nueva vida, es parte de nuestra posición. Leamos capítulo 2:5. ¿Quiere leerlo? Aún, 2:5, aún, alguien. que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos.
Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Amén. Ahí está, parte de nuestra identidad. Yo tengo señalado en mi Biblia mi identidad, quién soy, quién soy, quién soy, porque necesito recordar siempre quién soy, cuál es mi posición. Tengo vida nueva por la gracia de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es su posición? ¿Qué es lo que tiene? Capítulo 2:6. En Cristo. ¿Quién más lo lee? Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Tiene un lugar especial y eterno. Usted tiene una posición hermosa. Yo estoy segura de eso. Un día voy a estar, Señor, gracias. Gracias por esta verdad. Ahora estoy aquí. Qué lindo. ¿Usted lo cree? ¿Está segura de esto? Créalo, hermana, porque su palabra es verdad. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Hay un lugar especial y eterno preparado para usted. Eso tenemos en Cristo. ¿Qué más? ¿Cuál es su posición? Capítulo 2:3. Vamos a leer. Estoy unido a Él. Vamos a leer. Alguien que lea el capítulo 2, versículo 13. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermoso. Por la Padre. sangre de Cristo ahora estamos unidos. Antes estábamos lejos, pero ahora estamos cerquita, ahí unidos. Qué gran verdad. ¿Qué más? Tengo sus promesas para mí. Capítulo 3:6. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Promesas, promesas. Ambos, tanto judíos como gentiles. Nosotros somos parte de ese pueblo gentil, ¿no? Pero podemos gozar de las promesas que Dios nos ha dado. Tenemos grandes promesas para nosotros. Y una de esas promesas es que Él volverá por nosotros. Que Él ha prometido estar ahí siempre con nosotros, que no estamos solos. Él ha prometido ayudarnos. Él ha prometido guiarnos. ¿Cuántas promesas usted conoce, mi hermano? ¿Qué más? ¿Cuál es su posición? Tengo acceso seguro. No necesita que alguien más interceda y como hermanita de mi orando. Usted tiene acceso seguro al Señor. Capítulo 3:12. ¿Quién quiere leerlo? En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Disfrutamos de libertad y confianza, acceso seguro. Confiamos en que tenemos esa libertad por medio de Cristo para acercarnos a Dios. Y por último, el capítulo 3, versículo 21, dice que somos parte, pertenecemos a la iglesia de Cristo. Capítulo 3, 21. ¿Alguien más que quiera leerlo, por favor? Tres 21 dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él, a Él. ¿Quién es Él? Estamos hablando de Cristo, en la iglesia, en Cristo. Somos parte. Si usted lee todo el capítulo de Efesios del 3 en adelante, el 4, está hablando de que somos parte del cuerpo de Cristo, que estamos unidos a Él. Pertenecemos a la iglesia de Cristo, usted y yo. Mire, poquitas cosas que tal vez el tiempo no nos alcanza para ver tantas verdades, tantas valiosas verdades que Dios habla en su palabra, en Cristo, en Cristo. Entonces, su identidad está en Cristo. ¿Cuál es su posición en Cristo? Sellado, completo, tiene una nueva vida, tenemos un lugar especial y eterno, estamos unidos a Él, tenemos promesas, tenemos acceso seguro, pertenecemos a la iglesia de Cristo.
Esa es su posición. Eso es mi identidad, como vimos hace un ratito. Tome nota, resalte y nuevamente le recuerdo. Vaya a su Biblia y empiece a leer todo el libro de Efesios y a resaltar en Cristo, por medio de Cristo, qué es lo que yo tengo. Usted va a encontrar grandes, grandes verdades para su vida. Tómelas, grábelas, memorícelas, estúdielas, compártalas. Que estemos seguros de cuál es nuestra identidad, nuestra posición en Cristo. Como les dije, Efesios está dividido en 3 partes. Yo lo puse así, ¿no? Su posición en Cristo, del capítulo 1 al 3. Y luego también viene la práctica del creyente. ¿Cuál es la práctica? ¿Cómo puedo ser más como Cristo en la vida práctica? Y yo encontré esta frase de Charles Spurgeon que dice, cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más cerca de Dios, más de Dios será visto en ti. Cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más cerca de Dios, más de Dios será visto en ti. Y eso tiene que ver con la práctica, ¿no? Su cercanía a Dios le lleva a la práctica, a que se pueda ver a Dios en su vida, porque podemos conocer algo. Sí, el conocimiento se envanece, pero nuestra práctica. Por eso Efesios dice, bueno, ahora que sabes cuál es tu identidad, tu posición, el Espíritu Santo le llevó al apóstol Pablo para hablarnos de una práctica. Vamos a ver de qué se trata esta práctica. La práctica de los creyentes tiene que ver con relación, ¿no? Relación, y yo ponía algunas áreas como leía, relación con otros creyentes. En Cristo somos responsables de mantener la unidad de los hermanos y contribuir para el bien de mis hermanos también. ¿Y cómo contribuyo, hermano? ¿Qué tengo que hacer? Pues disponer la humildad, la paciencia, la amabilidad, el amor. ¿Cuántas veces nos cuesta esta práctica, no? Vamos a leer el capítulo 4 del 1 al 3. Dice, en la versión que yo tengo, dice, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz para que no se pierda la unidad que el Espíritu les dio. Esa es la práctica. En las iglesias muchas veces hay división porque no tengo mi cercanía al Señor y estoy viendo todos los errores de los demás y no estoy pidiéndole al Señor que me muestre cuáles son mis errores, qué es lo que yo tengo que cambiar y no quiero obedecer, no quiero poner en práctica la unidad, no quiero disponer mi corazón. Me hace falta sentarme con Cristo. Esta es una verdad. En Cristo somos responsables de mantener la unidad, la práctica de los creyentes. En Cristo somos responsables de trabajar juntos, no solamente uno. Yo les felicito, hermanos, a los que están aquí, que son parte de este ministerio. Qué lindo, porque eso es obediencia al llamado. Somos responsables de trabajar juntos para el crecimiento de la iglesia. No es solamente uno. Imagínense, hay iglesias que tienen tantos miembros y todos los miembros trabajaran, wow, pero a veces están poquitos. Y Dios dijo, ¿no? Mucha es la mies, pero los obreros son pocos. ¿Por qué será? Porque tal vez no hemos entendido cuál es la práctica, cuál es el llamado que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 12. ¿Quién lo lee? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Perfeccionar. Está hablando justamente de la iglesia, ¿no? Viene diciendo que tenemos diferentes dones, diferentes capacidades recibidas del Señor. ¿Para qué? Para trabajar juntos a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso somos responsables usted y yo de trabajar para el crecimiento de la iglesia.
¿Qué está haciendo usted, mi hermana? Yo no la conozco. ¿Está siendo responsable? ¿Ha respondido al llamado de trabajar juntos? Hoy es algo para analizarlo. Con decisión se responde al llamado. No solamente con una emoción, con una decisión de aquí estoy. En Cristo somos responsables de mantenernos edificados en amor, de realizar un trabajo en armonía. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a hacer un testimonio para el mundo que aún no conoce a Cristo. Vamos a leer el versículo 16 del mismo capítulo. ¿Alguien que quiera leerlo? La palabra de Dios dice así. De Sígame, quien hermano. todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tomen en cuenta este versículo. Cristo es quien va uniendo a cada miembro en la iglesia. Como dice ahí, dice, unidos entre sí por todas las coyunturas, es más o menos como nuestro cuerpo. Acuérdese que nosotros como iglesia, Dios hace referencia a un cuerpo, ¿no? Si usted se mira su cuerpo, tenemos las uniones, las articulaciones, la unión en la muñeca, en el codo, en la rodilla, siempre hay uniones. Si hablamos como iglesia, dice que Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia, según sus funciones. Y también dice ese versículo que Él es el que hace que cada uno trabaje en armonía, solo por medio de Cristo. En Cristo, en Cristo. Ese versículo también es muy bonito, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Y recibe, como dice allá en la palabra de Dios, su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuántas personas usted ha guiado a Cristo? ¿A cuántas personas está discipulando? ¿A cuántas personas usted está enseñándoles a servir? Es su llamado. Como dice ahí, la actividad propia de cada miembro. En Cristo somos responsables de mantenernos edificados en amor, de realizar un trabajo, obviamente en armonía. ¿Para qué? Para hacer testimonio al mundo. Esa es la práctica con respecto a la relación con otros creyentes. ¿Cómo está su práctica, mi hermano? Si yo le preguntaría a alguien, ¿cómo está? ¿Qué podría responder? Usted sabe la respuesta. ¿Estamos poniendo en práctica lo que Dios nos pide con respecto a los creyentes? Vamos con respecto a otro. Con respecto a la relación, a la vida anterior, con relación a la vida anterior. ¿Cómo era nuestra vida? Cuando iniciamos la reunión, escuchamos de vasijas rotas, ¿no? Cómo era mi vida vacía, rota, herida, dice, ¿no es cierto? Con tantas heridas emocionales. Pero en Cristo, ¿cuál es la práctica que el Señor quiere? En Cristo Dios quiere un cambio de creencias, de pensamientos, no vivir como los que no conocen a Dios, ignorando la verdad y tercos con razonamientos equivocados. En Cristo debe existir este cambio de pensamiento. Y es lo que nos dice en el capítulo 4. Vamos a leer los versículos 17, 18, 23 y 24. Por favor, ¿alguien puede leerlos? Hola. 4:17, la palabra dice la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Continúa? Sí, el 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya, el entendimiento entenebrecido, ¿qué quiere decir eso? O sea, gente, como yo puse ahí, sin razonamiento, tercos, equivocados. Ya no podemos andar. No es que yo creo en yo he escuchado de creyentes
que está asustado, le vamos a curar del espanto. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser que vamos a creer en eso? No, es que sí, no, eso no habla la palabra de Dios. En Cristo no, esas creencias debo quitarlas de mi mente. Ahora el poder absoluto de mi vida lo tiene Cristo. Esos son razonamientos equivocados. Creencias tal vez que teníamos, pero que no son verdad. Capítulo 4, versículo 23. 23 y 24. Ser renovados en la cambio, actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ser renovados. ¿Eso qué implica? Que deben cambiar completamente su manera de pensar. Completamente. ¿Cuántas ideas nosotros tenemos equivocadas que no son verdad? Por eso la palabra de Dios nos guía a toda la verdad. Dice, solo la palabra de Dios te guiará a toda la verdad. En relación a la vida anterior tenemos una práctica que debemos renovar cada día nuestras creencias equivocadas, nuestros pensamientos que no son verdad. Y lo único que nos revela la verdad es la palabra de Dios. ¿Qué más? En la práctica, en cuanto a la vida anterior, en Cristo somos responsables de desechar los hábitos pecaminosos. ¿Cuántos hábitos pecaminosos hay en la vida de los creyentes? Recuérdese que estamos hablando de los creyentes. Palabras, acciones. Ay, no es que yo soy de mal carácter, así soy yo. Eso no es lo que Dios quiere en usted. No es que así es mi carácter, no. Su carácter en Cristo debe ser cambiado, desechar eso. Vamos a leer igual 22 hábitos pecaminosos, versículo 22, 29, 31. Vamos a leer 4:22. ¿Qué hábitos pecaminosos hay? Por ejemplo, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ya hay deseos engañosos, ¿no es cierto? Hay hábitos, a mí me encantan sentarme a ver las novelas, uy, gasto tanto tiempo ahí. Bueno, antes eran novelas, ahora ya no, ahora es en el internet. Horas que pueden gastarlo desperdiciando el tiempo. El 29, vamos a ver otro hábito. Perdón, estoy en 29, ¿sí? Capítulo 4, versículo 29. Eviten toda conversación obscena. Ya. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesidad, edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Palabras, ¿no? El quitar palabras groseras y aprender a poner palabras que sean de bendición. Son parte de una vida práctica como creyente. Cambiar la manera de hablar. El 5:4, capítulo 5, versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Tronerías, yo tengo en mi versión, dice vulgaridades. Interesante, ¿no? Una de las luchas tal vez es con nuestra boca, porque podemos usar nuestra boca no de la manera que Dios quiere. Nuestra práctica como creyentes en Cristo, desechar hábitos pecaminosos, en Cristo cambiar la manera de hablar. Uno de los hábitos terribles y que está en la iglesia, y lo cual es un pecado, es la mentira. Y Dios nos manda que la práctica debemos dejar la mentira. El capítulo 4, versículo 25 es tan claro. Dejen la mentira. Ya no deben mentirse los unos a los otros, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Desechen la mentira. No existen mentiras piadosas ni mentiras blancas. Mentira es mentira. Y debemos desechar, es parte de nuestra práctica como creyente. En Cristo también Dios nos manda a dejar esa relación con la vida anterior. En Cristo debemos mantener la pureza de nuestro cuerpo. Y la pureza se refiere a nuestra mente, a nuestros deseos, y rechazar todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Capítulo 5, versículo 5. ¿Quién quiere leerlo?
pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Imagínense que los pecados inmorales que se relacionan con la sexualidad tienen una referencia con una idolatría, ¿no? Igual le pone como lábaro. Bien saben ustedes, dice la Biblia, nadie, nadie que haga estas cosas tendrá relación con el Señor. Nadie. No pueden ser parte del reino de Dios. Por eso, eh, Satanás siempre ataca a los jóvenes y aún muchos adultos, muchos creyentes. ¿Qué ha pasado? De relaciones destruidas, hogares destruidas porque nos olvidamos de la vida práctica, nos olvidamos de mantener la pureza de nuestros cuerpos, de mantener nuestras mentes limpias. ¿Y cuál es la lámpara del cuerpo? ¿Quién sabe? El ojo. El ojo. El ojo es la lámpara del cuerpo. ¿Y cuántas horas gastamos recibiendo información por medio del ojo? Muchísimas. Y no es muy buena información la que recibimos. El ojo es la lámpara del cuerpo. Y Dios nos ha dado 5 sentidos, nuestros oídos, para escuchar. ¿Qué escuchamos? Podemos conocer verdades bíblicas, pero no las llevamos a la práctica. Dios quiere una vida práctica, por eso está Efesios, práctica, en Cristo, un cambio de creencias, en Cristo, desechar hábitos pecaminosos, en Cristo, cambiar tu manera de hablar, dejar la mentira, hablar con verdad, en Cristo, mantener la pureza de tu cuerpo, en Cristo, aprovechar bien el tiempo y las oportunidades para hacer el bien. Es la práctica. En el capítulo 5:15, uno de los versículos bastante conocidos. ¿Qué dice? 5:15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Ujú. No vivan como necios y según el 16, ¿no? Cuando dice aprovechando bien el tiempo. Pero no lo hacemos muchas veces, ya lo leímos, pero en la práctica desaprovechamos las oportunidades que Dios nos da para poder servir. No, es que ahorita no puedo, es que estoy ocupado, no, qué miedo, es que yo no sé mucho de la Biblia. Tantas cosas que decimos. Si Dios nos ha equipado, el mundo necesita saber que hay un Dios que los ama. El mundo necesita reconocer que están en pecados, que están perdidos sin Cristo, que necesitan salvación. Yo necesito reconocer que separado de Dios no soy nada. Nada puedo. Solo en Cristo tengo todo. La práctica con relación a nuestra vida anterior, un cambio. Nuevamente vuelvo a repetir, un cambio es una decisión, es una acción, no es una emoción. Con relación a la vida en familia también, la práctica en familia. De la manera que Cristo amó a la iglesia, la práctica del creyente en Cristo se vive en la familia. Hoy día la familia está, esa organización creada en la mente de Dios está completamente siendo atacada por el enemigo. Ya no hay familias, pocas ahora, donde están esposo, esposa, hijos que amen al Señor. Es una lucha. Dentro de la misma iglesia vemos cuántas familias están destruidas. Pero Dios no ha cambiado. Dios quiere una práctica en la familia. ¿Y cuál es? En Cristo. El esposo debe amar y entregarse para promover el bien de su esposa. Amar. El esposo debe amar a la esposa. Y eso abre el capítulo 5, el 25, el 28 y el 33, cuando Dios le dice que el esposo debe amar, amar, amar. En Cristo, las esposas deben someterse al liderazgo piadoso del esposo. ¿Cuántas de aquí son esposas? No sé. Yo soy esposa. Pero es algo bien claro que dice someterse al liderazgo piadoso. Y para ser un líder piadoso necesitamos a Cristo. En Cristo, los hijos deben obedecer a los padres y los padres deben guiar a los hijos con amor y discernimiento. En Cristo. Con relación a la familia tenemos responsabilidades. Eso nos habla justamente el capítulo 5, la familia.
¿Cómo es el plan de Dios para la familia? Esto no ha cambiado, hermanos. No ha cambiado. Sigue muy firme. ¿Qué más? La práctica en Cristo también se muestra en el área laboral. Todos estamos involucrados en algún tipo de trabajo. Y en Cristo, el empleado debe realizar un trabajo de muy buena voluntad, no por motivaciones humanas, sino porque hacemos el bien. Y de esa manera honramos a Dios. La Biblia dice como si fuera para Cristo. En el capítulo 6, el versículo 5, ahí nos está hablando de que en Cristo, bueno, para ese tiempo hablaba del amo y el esclavo. Ahora, en Cristo somos trabajadores, tal vez algunos sean jefes, otros sean empleados, pero para todos está hablando. En Cristo, los jefes o amos deben llevar un liderazgo sin amenazas y tratar con respeto a los empleados. Estamos hablando de los creyentes en Cristo. He escuchado, no, a mí no me gusta trabajar con cristianos. ¿Por qué será? Que no estamos llevando a la práctica de lo que dice su palabra. En Cristo, tanto jefes como empleados pertenecen al mismo dueño. ¿Quién es nuestro dueño? Cristo. Leyendo rápido porque ya el tiempo pasa rápido, hermanos, así que les animo a estudiar ustedes la palabra de Dios. Y el otro punto, la protección del creyente. Posición, práctica y protección. ¿Por qué necesitar de armas espirituales? Sabemos que tenemos un enemigo en común, que es el diablo. Y eso está en Efesios 6, del 10 al 11. Vamos a leerlo, ¿ya? ¿Alguien que lea Efesios 6, del 10 al 11? Si no me siento solita. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Necesitamos esas armaduras porque tenemos un enemigo. Al ser hijo de Dios, el diablo es enemigo de Dios y por tanto se convierte en mi enemigo. Y no luchamos contra personas. A veces la idea que tenemos equivocadamente, no es que yo no me llevo con tal persona. No, es que no sabe lo que me ha hecho. No, es que tengo un problema con tal persona. No somos las personas los enemigos. La lucha es contra espíritus malvados, dice ahí la palabra de Dios, contra huestes, contra ejércitos de maldad. La guerra es espiritual. Capítulo 6, versículo 12. ¿Quién lee? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre y carne, en otras palabras, no tenemos lucha contra personas, sino contra espíritus, dice ahí, contra lo oscuro. Esa es nuestra lucha. Si usted no tiene en claro quién es su enemigo, obviamente se va a pelear con alguien, con una persona, y no es el enemigo la persona. El enemigo está detrás. ¿Y sabe qué? Lo lindo es que Dios nos ha dado de todas las armas espirituales. En Cristo. No podemos solos. En Cristo tenemos todos los recursos para luchar contra la malicia del adversario. Todos los recursos. Y dice ahí el versículo 13. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el final con firmeza. Qué hermoso es ese versículo. Hermanos, tenemos las armaduras que Dios nos ha dado, su palabra, y obviamente para algunos no es nuevo esto de la armadura de Dios. Tenemos el casco, tenemos el escudo, tenemos el calzado, tenemos la espada, y todo hace referencia a una armadura, recursos para la guerra espiritual. Hay poder en la palabra de Dios, y en Cristo el enemigo está derrotado. ¿Por qué vivimos vidas derrotadas los creyentes? Es la pregunta. Porque no estamos haciendo uso de la armadura. En Cristo tenemos todos los recursos para ser vencedores, como dice ahí, para que podamos estar firmes. Entonces, mis hermanos,
Conociendo a Cristo a través del libro de Efesios, en Cristo Jesús tenemos una posición única. En Cristo Jesús Dios nos manda una práctica. En Cristo Jesús tenemos una armadura, la protección para el creyente. En conclusión, en Cristo está nuestra identidad, en Cristo está nuestra salvación, en Cristo podemos crecer y madurar espiritualmente, en Cristo podemos amar, acuérdese del propósito para la familia. Usted puede ser esposa, usted puede ser hija, usted puede ser madre, cualquiera sea su posición. En Cristo podemos amar. En Cristo tenemos todas las herramientas para luchar frente al ataque del enemigo y ser victoriosos. Usted y yo somos responsables de utilizar las herramientas de la palabra de Dios para tener victoria. Mi amada hermana, haga todo el bien que pueda, de la manera que pueda, como para el Señor. Este libro de Efesios para mí ha sido una gran bendición. He corrido por el tiempo, quisiera detenerme y ir más lentamente y ir analizando versículo a versículo. Pero yo le animo, mi querido hermano, yo le animo para que usted pueda ir al libro de Efesios, tomar un resaltador, leer todo el libro, aproximadamente en unos 40 minutos puede ser. Bueno, póngamelo una hora ya, para que usted pueda leer el libro de Efesios y empiece a señalar en Cristo. ¿Cuántas veces dice en Cristo, por medio de Cristo? Señálelo. Y usted va a darse ahí cuenta cuántas verdades el Señor ha puesto a través del libro de Efesios. Llévese esto en su mente. Mi identidad está en Cristo. En Cristo tengo la mejor posición. Dios me pide que ponga en práctica su palabra. Y en Cristo tengo todas las armas para poder vencer al enemigo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, tu palabra es maravillosa. Hay tantas verdades que tal vez por el tiempo no podemos estudiarlas detenidamente, pero tú eres el maestro, tú eres el que nos guía. Tú, mi Señor, a través de tu Espíritu Santo. Yo te pido que esta mañana las hermanas hayan sido tocadas por tu palabra, que puedan reconocer que en Cristo tenemos una posición única y valiosa. Nuestra identidad viene de ti. Puedan reconocer también que tú nos llamas a poner en práctica tu palabra, pero también tenemos esa protección frente al enemigo. Mi amado Señor, gracias por la carta a los Efesios. Tenemos tantas verdades ahí que hoy las tomamos, porque solamente en Cristo, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la honra y la gloria. Yo te pido que bendigas a cada mujer que esté esta mañana aquí, que tú las guíes a conocer tu palabra, que puedan tomar ese tiempo de aprovecharlo y llenarse de verdades únicas, mi Señor. Tú conoces cada una de ellas, tú conoces sus deseos, sus pensamientos, tú las conoces. Obra en ellos, mi Señor, como lo has prometido. Derrama sobre ellos bendiciones, que puedan entender tus promesas, que puedan aceptar tus promesas, que esta mañana puedan pensar en todo lo que tenemos en Cristo. ¿Quién eres tú, mi Señor? Tú eres todo lo que necesitamos, tú eres suficiente. En ti habita la plenitud. Tú eres el todo, mi Señor. Graba esta verdad en las hermanas. En Cristo estamos satisfechas. En Cristo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos nada. Pido tu bendición para nuestras vidas y haz de nosotros mujeres temerosas de ti, mujeres comprometidas para poderse servir, mujeres humildes, mujeres transformadas por tu palabra. Mujeres temerosas, mi Señor, que podamos estar dispuestas a servirte y obedecer en el lugar que tú nos pongas como madres, como hijas, como esposas, como siervas, como trabajadoras, mi Señor. En donde estemos podamos ser un reflejo de Cristo. Ayúdanos, mi Señor, para ser cada día más como tú y perdónanos cuando no respondemos al llamado. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.